Buenas noches, presento mi asistencia, Jaime J. Buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, yo una vez de haber entrado en oración con el Padre, ya podemos entrar en contexto. Ya la Se hermana está, se está Erika, escuchando muy cortado, qué pena interrumpir, si pueden mover el equipo o no sé, porque se oye muy entrecortado y ya vi en el chat que no soy la única. Sí, señora, buenas noches. Se escucha totalmente entrecortado, se escuchan solo las últimas frases. ok, ya estoy mirando, estoy directamente con el Wi-Fi. Un momento, entonces. Yo voy a ir hablando y ustedes me van diciendo cómo encuentran la señal. Continúa entrecortada la voz. Mejoró un poco. No, en este momento se escucha bien, hermana Jane. Ok, bueno, listo, voy a cerrar cámara, cierro, voy a quedar solamente con voz. Me van indicando, por favor, para yo tener conocimiento y así poder nosotros abordar con una buena calidad la formación. Listo, bueno. Como les venía diciendo de que el Señor nos ha regalado con la iglesia 7 sacramentos, en los cuales en las formaciones anteriores ya hemos ido tocando. En la formación anterior, la moral cristiana, la Eucaristía, la conversión, donde ahí hablamos de los sacramentos. Los sacramentos nos ayudan y son elementos que nos permiten llegar a esa reconciliación con el Padre. Bueno, no permanezcas en el pecado ni siquiera un minuto, reconocerle con Dios. Este es del escrito de Maximiliano Kolbe. Les voy a leer el texto bíblico, Juan 20 del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí, como podemos ver, en la diapositiva le estamos compartiendo esta parte del Evangelio, y pueden ver la imagen cuando Jesús está reunido con todos sus discípulos. Jesús le ha tanto, le permite a todos ellos que ellos puedan remitiréis los pecados para que sean remitidos. A quienes se los retuviese, les son retenidos. El mismo Jesús les dio ese don a todos sus discípulos para que ellos pudiesen perdonar los pecados del hombre, absolvernos del pecado. Bueno, como hoy estamos hablando de la reconciliación, es importante también nosotros saber qué es el pecado. ¿Quién me puede decir una definición del pecado? Es una ruptura con la relación con Dios. Es una ofensa a Dios, es romper nuestra relación íntima con Dios. Perfecto.
Perfecto. Se escuchan varias voces al mismo tiempo, hermanos, y no se logra comprender. Las primeras sí les escuché que es una ruptura con la relación de Dios, ¿cierto? Sí, hermana, en el chat dicen, es algo que va en contra de los mandatos de Dios. Hay una respuesta y otro dice, es todo aquello que nos aleja de Dios, de Al-Bajuri. Y es no cumplir los mandamientos y ofender a Dios. Esas son las respuestas. Muchas gracias por dar sus opiniones, porque la idea es nosotros ir aclarando nuestras dudas, nuestros conocimientos que vienen del Padre. Les voy a compartir el concepto que se tiene en la catequesis, que el pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él al mismo tiempo y atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El Señor nos regaló el bautismo y por medio del bautismo Él nos libera de ese pecado original. Y una vez que Él nos libera de ese pecado original, ya nosotros tenemos conciencia para decidir en lo bueno y en lo malo de la vida. Es que tenemos un concepto que por naturaleza somos pecadores. Somos pecadores, pero el bautismo nos libera de ello. Si tenemos la conciencia, esa voz de la conciencia, esa es la voz de Dios. Y nosotros conscientemente sabemos qué es bueno y qué es malo. En uno está la decisión. Nosotros no podemos llevarnos siempre en la parte cotidiana de decir, es que como yo soy humano, yo soy pecadora, por eso es que yo sigo pecando. Entonces, tenemos que tener claro eso. Nosotros somos seres humanos frágiles y débiles, pero tenemos una conciencia y la conciencia es lo que nos permite a nosotros tomar la decisión del camino de la verdad y el camino del pecado. Hermana, Jesús, ¿sí? perdón, que sí, señora. Hacer un pequeño aporte. Muchas veces nosotros mismos nos escudamos en nuestra fragilidad. Entonces todo el tiempo es, es que yo soy muy frágil, es que soy muy humano. Entonces el Señor precisamente nos invita a eso, a dar un paso más, porque sabemos que Él pone ese 99% y nosotros ese 1% para empezar un proceso serio de conversión. Así es. Muchas gracias, hermano, por ese gran aporte que permite afianzar lo que el Señor quiere transmitirle a ustedes en esta noche. Entonces, queda claro, la naturaleza del ser humano es frágil y débil, pero en nosotros está tomar la decisión si quiero el camino de la salvación o si quiero un camino lleno de oscuridades. El Señor, por medio de los sacerdotes, nos permite a todos nosotros vivir la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación para ustedes, hermanos? Recuperar la gracia. Muy bien. ¿Quién más quiere dar un aporte? ¿Qué es la reconciliación para ustedes? ¿Qué significa?
Hermana, con el pecado nosotros, además de la gracia, digamos que también perdemos la amistad con el Señor y por eso se llama sacramento de la reconciliación, porque volvemos a Él a través del perdón que nos suministra y la absolución que nos suministra a través de sus ministros, los sacerdotes. Exactamente, así es. Entonces, la iglesia nos regala eso y el camino de la salvación está en las manos de nosotros. La reconciliación es el llamado que nos hace el Señor, es el llamado que nosotros sentimos de liberarnos de ese peso que llevamos, de esa cruz que todos nosotros llevamos. Es cuando sentimos la necesidad de postrarnos ante el Señor y decir, te entrego, Señor, mi vida, te entrego todo lo que ha sido de mi vida. No quiero seguir en esta oscuridad, quiero vivir la luz, quiero vivir en el amor. Es que la ruptura la hacemos somos nosotros. El Señor no hace la ruptura. El Señor siempre está ahí. Nosotros somos los que decidimos. Miren el cuento de, de Pinocho. El que hizo el cuento de Pinocho tiene una buena imaginación porque ahí está el amigo, el Pepe Grillo, no sé si se acuerdan, que es el que le hablaba a Pinocho. Era la voz de la conciencia. Y no, todos nosotros, si llevamos a eso, nosotros también tenemos esa voz de la conciencia. Por gestos sencillos que uno dice, pero es que es un pecado pequeño. Todo es pecado. O sea, no podemos poner pecado grande, pecado pequeño, si no está eh, dentro de los mandamientos, dentro de la vida cristiana, de ese buen cristiano, de amar y de no odiar. Esta ruptura lo hacemos nosotros con Dios, pero el Dios siempre está ahí. Y la reconciliación es el llamado que el Señor nos hace y es cuando nosotros sentimos la necesidad de descargarnos y que el sacerdote nos absuelva de los pecados. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. No, es que esa persona con el que yo me voy a confesar es también un hombre, es un ser humano. Sí, es un hombre, es un ser humano, pero a él el Señor le dio la potestad de absolver los pecados, porque es un hombre a imagen y semejanza. Entonces, es un hombre a imagen y semejanza igual que Jesús, igual que el Padre Celestial. Nosotros no pretendemos vivir en que no, yo también me puedo debajo de un árbol sentarme y hablar con Dios y confesarle. ¿Y quién nos va a absolver? El sacerdote. Tenemos esas personas en nuestras parroquias, esas personas que son como nosotros, pero tienen en sus manos esa orden sacerdotal, que lo podemos recibir. Y para nosotros vivir esa reconciliación, lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia. Pero no tenemos de no darnos duro, como decía en una oportunidad Fray Cid, que muchas veces al llegar a confesar iban personas con unas hojas inmensas, llenas de supuestamente de todo eran pecados y decía, no, eso ya lo llevan a un moralismo extremo. Entonces, que tenemos que tener cuidado también en esa parte. Si ya yo me he confesado, esa confesión que yo le voy a hacer al Padre,
Es primeramente con ese examen de conciencia, tomando los mandamientos, ir uno a uno y decirlo con toda la sinceridad. Es abrirnos con la verdad a Dios. Si nosotros mentimos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero cuando hablamos, vamos a encontrar la verdadera absolución de nuestros pecados y a comenzar a vivir una vida llena del amor de Dios. Cada vez que nosotros nos confesamos y le decimos al sacerdote cuántas veces ofendemos al hermano, cuántas veces ofendemos a nuestros padres, esposos, en fin, al prójimo, y otra vez vuelvo a la misma confesión en lo mismo, es que estamos haciendo. Es ahí donde uno comienza a evaluar, pero estoy como en el mismo círculo. Y es saber de que nosotros tenemos que caminar con el Padre. Y cada vez que hacemos ese ejercicio es para no volver a caer en el mismo pecado de siempre, sino al contrario, es irnos convirtiéndonos en hombres libres en el amor y actuando con la conciencia. Entonces, en esta oportunidad, dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Fue lo que yo le estaba comentando al inicio. Es faltar al amor verdadero para con Dios y con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Nosotros nos apegamos a los bienes terrenales y por eso que constantemente volvemos a los mismos pecados. Y era la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Los pecados pueden ser morales y veniales. Y se dice que para hacer un pecado mortal se requieren 3 condiciones. El pecado mortal lo que tiene como objeto es una materia grave que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado con consentimiento. Y era lo que yo les decía, nosotros tenemos conciencia. Y por eso es que nosotros no tenemos que escudarnos, es que yo no sabía, es que yo no conocía. Uno sabe cuál es el bien y cuál es el mal. Y los pecados veniales, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero conocimiento. El pecado venial debilita la caridad y entraña un afecto desordenado a bienes creados. Impide el progreso del alma y el ejercicio de las virtudes y las prácticas de la bien moral. Merece penas temporales. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vivimos esa reconciliación con el Padre? ¿Cuántas veces nosotros vivimos el sacramento de la confesión? Hay muchos que van constante, otros a veces no vamos sino cada año, otros no viven el sacramento. Y eso es algo que el Señor va colocando en los corazones de todos sus hijos. Como Mílites
sabemos que todos los miembros de los milites sabemos que todos somos pecadores, pero que tenemos el deseo de convertirnos al Señor en compañía de María Inmaculada. Y sabemos que ella siempre va a estar ahí conduciéndonos a ese encuentro con Jesús, conduciéndonos a ese encuentro con el Padre y de vivir plenamente la verdad. Nosotros no podemos estar sin este bello sacramento. Los sacramentos nos permiten, en cierta ocasión también le escuché a Fray Sili, eh, eh, esta explicación que nos daba de los sacramentos y cómo lo vivía un fray de Brasil. Decía que los sacramentos convocan. ¿Y cómo convocan los sacramentos? Los sacramentos de un matrimonio, a quienes a nosotros nos han invitado a los matrimonios y muchas veces eh, hemos dejado de ir a la iglesia a vivir Eucaristía, pero vamos a acompañar a ese familiar o a ese amigo que se casa, a un bautismo que nos han invitado, a un sepelio, ahí vamos acompañando. Entonces, ese es la convocación para unir al pueblo de una y otra manera, o aún el pueblo. El segundo es evocan. Él colocaba un ejemplo de cómo se evoca en los sacramentos. Él decía que había un fray que decía que la abuelita le había regalado un pocillo de peltre. Y ese pocillo de peltre estaba todo golpeado, todo maltratado, pero él decía, el café es el mismo, pero lo que lo hace especial es el pocillo, porque este pocillo me lleva a este recuerdo con mi abuela en las tardes cuando me sentaba con ella a contarme sus historias. Entonces, a eso, los sacramentos nos tienen que llevar a esos recuerdos que llevamos en nuestros corazones. Y el tercero es promueven. ¿Cómo que promueven? Cuando nosotros vivimos la vida en Eucaristía, vivimos la reconciliación, vivimos el bautismo, todo eso nos permiten ya nosotros a vivir una vida de misión. Nos mueve a salir a evangelizar, nos mueven a vivir verdaderamente a lo que somos llamados. Nosotros no estamos en esta noche viviendo esta formación porque sí, nosotros estamos aquí porque el Señor lo permitió para poder vivir todos estos encuentros, reconocer los sacramentos que Él nos permite y que podamos ser libres de quitarnos los pesos, las cargas, pero viviendo ese encuentro personal con el Señor. Es un encuentro, díganme ustedes, ¿qué sienten ustedes cuando viven el sacramento de la reconciliación? De las personas que están aquí, que han vivido esa experiencia. Claro está, porque de pronto hay unos que pueden, otros no, pero ¿qué sienten ustedes vivir esa experiencia? Paz interior. Muy bien, ¿qué más? Como que uno se quita un peso de encima. Cierto que cuando vive uno ese momento único, se quita uno como 500 sacos, ¿cierto? Sale uno como que liberado.
pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener todo claro. Muchas veces vamos por como para no sentirnos culpables y voy a ir a confesarme, ya me confesé, ya estoy bien y fuera y otra vez vuelvo a cometer lo mismo. Es reconocer siempre la falta, pero no volverlos a cometer. Entrar en ese círculo. Vamos a hacer un ejercicio con el acto de contrición. Ustedes saben el acto de contrición, ¿cierto? Jesús, mi Señor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con él he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en su infinita misericordia. Llegamos hasta ahí. Vamos a ir desmenuzando el acto de contrición. ¿Cómo iniciamos nosotros? Iniciamos con un arrepentimiento, ¿cierto? Jesús, mi Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y después, confiamos en la misericordia de Dios. Y eso es, la reconciliación trata de eso, de que yo me arrepienta de todo el mal que he hecho y del bien que he dejado de hacer, para que el Señor tenga misericordia de mí y pueda estar en paz conmigo mismo y con el Señor, y de amar con el prójimo. Diariamente, cuando hacemos el rosario, hacemos el acto de contrición. Y qué bueno que lo podamos hacer, porque eso nos hace a nosotros recordar de ese encuentro con el Señor, que el Señor nos perdona y que nosotros estamos en la capacidad de no volver a pecar. Y que nuestra fe aumente y que podamos actuar con nuestra conciencia y tomar siempre la elección del camino de la conversión. San Maximiliano Kolbe recomendaba que nos acercáramos frecuentemente al sacramento de la reconciliación. Un milite no puede solo cumplir con la obligación que nos impone los mandamientos de la Madre Iglesia, de confesarnos al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, sino que debe acudir a este sacramento con periodicidad. Nuestra recomendación es que lo hagamos mínimo una vez al mes, porque de esta forma iremos formando mejor nuestra conciencia y mantendremos una relación más profunda con el Señor, como lo hizo la Inmaculada. Acudimos a este sacramento muchas veces por el temor al pecado que cometemos, sí, sino por el amor a la gracia. Tenemos que tener eso para recibir ese amor a la gracia. Es la misma gracia que la Inmaculada poseyó sin mengua alguna desde su primer instante de vida. La gracia, según la enseñanza de la Iglesia, se entiende como amistad con Dios. Ahí está todo, hermanos. Es la relación fraterna que yo tenga con el Señor. Yo, como amiga, una amiga, yo tengo que amar a mi amiga, amar a mi amigo. Si yo me engaño, yo engaño a mi amiga, me estoy engañando yo mismo. Porque así es como engaño a un amigo, engaño al Señor, porque el prójimo es nuestro Padre. Entonces, el Padre Kolbe
él dice que el misterio de la concepción sin mancha de María no es un misterio solo para meditar, sino para imitar. Nosotros, al congregarnos a la milicia, nos proponemos a vivir en la gracia como vivió María y para lograr mantenernos en esa amistad con Dios, considerándonos que contamos solo con nuestra fragilidad, no dudamos en acudir presurosos y confiados al sacramento de la reconciliación cada vez que lo necesitamos. Así que, hermanos, no dudemos de hacernos ese examen de conciencia. No dudemos cuando sintamos que no podemos más por nuestro peso. Vayamos a la iglesia, vayamos a ese encuentro, vayamos a esa conversación con el sacerdote. Es estar frente, la cara del sacerdote es como estar enfrente de Jesús. Es saber de que en el hermano donde yo estoy confesando mi falta, veo la misericordia de Jesús, la misericordia del Padre. No podamos estar viviendo, no vamos a estar siempre viviendo con un peso o viviendo con un saco encima. Queremos la libertad del amor, viviéndolo en la misericordia del Padre. ¿Alguna pregunta hasta en el momento? Antes de las preguntas, para recomendarles que ya se compartió el link para la asistencia, entonces, para que lo puedan diligenciar quienes pueden. Bueno, yo sí quiero como Muchas comentar algo. gracias, hermana Erika. Bueno, nos han dicho pues que siempre nos deben de dar la absolución el sacerdote. En ocasiones, pues me ha pasado personalmente que el padre no hace la fórmula, ¿cierto? Sino que, yo te bendigo. Entonces una hermanita de la comunidad a la que yo pertenezco me dijo, no, ahí no quedaste, pues no te quedó perdonado los pecados porque él debe de darte la absolución. Entonces, me ha pasado y yo qué hago, no comulgo y voy y me confieso porque uno siente como que no me están como perdonando los pecados. Entonces sí quería como que, no sé, de pronto que me aclararan esta parte o de pronto no, pues no sé, será que uno cae en un escrúpulo, pero siento pues yo que sí de dar la absolución y no deben decirlo, o sea, no decirle a uno, el Señor te perdona y ya. Desde el mismo instante de que nosotros entramos ya en el confesionario y el padre, el sacerdote comienza a escuchar todo lo que a nosotros nos da, él comienza ya a absolver nuestros pecados. A veces, como usted estaba diciendo, a veces ya se vuelve un poco como escrúpulos de a veces el mismo pecado y que nosotros entramos en ese círculo, pero uno comienza a dudar si no escucha la palabra "te suelvo de los pecados". Hola, buenas noches. ¿Paz y bien? Hola, Bueno, vamos a aclarar el punto ahí. Sí, efectivamente, si no existe, o sea, si el sacerdote en el momento de la confesión no hace la fórmula, pues, que es la de absolución, ahí el sacramento no está culminado, o sea, quedó incompleto ese proceso de confesión. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, pues, usted está en todo su derecho de decirle al sacerdote que por favor él le dé la fórmula. Si el sacerdote le dice no es necesario, usted para purificar y para remendar eso, pues simplemente va y se confiesa con otro sacerdote.
pero usted puede decirle al sacerdote, o sea, no creo que exista, o puede que sí, pero no creo que haya ningún problema si usted le dice al sacerdote que por favor le absuelva con la fórmula, porque la fórmula es la que efectivamente da la absolución definitiva del pecado. No sé si con eso se resuelve la duda que tenían. Sí, hermano, quedó claramente. Muchas gracias, hermano Víctor, por la aclaración de la duda de nuestra hermanita. Si otro hermano tiene alguna duda al respecto, y si está en la Sí, medida de las posibilidades de nuestros hermanos resolverlo, claro que sí. sí, muy buenas con noches. permiso. Bien pueda, bien pueda. Sí, buenas noches. Eh, yo quería preguntarles si vamos a ver pues el tipo de pecados que hay o las clases de pecados, porque pues hay pecados que son mortales y pues hay otros que son tipo venial y bueno, y lo otro quería recordarles, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, que era de San Marcos, creo que era el capítulo 3, donde se hablaba el mayor pecado que uno puede tener y que según eso no lo perdona Dios, o eso fue lo que yo entendí, es atentar contra el Espíritu Santo para aquellas personas que dicen que son ateas, por ejemplo. Entonces, a mí me causó hoy en este evangelio una cuestión como muy, no es tanto ver los mandamientos, sino es esa ofensa a Dios de no creer en Él, de, de ver que no existe para muchas personas. Eso es un atentado, eso es un atentado contra el Espíritu del Espíritu Santo, y dice que no son, no, es el mayor pecado que una persona puede tener. Entonces es no creer en Dios ni en la existencia de Él. Entonces, pues quería traer a eso y quería saber si van a hablar acerca de los tipos de pecado. Gracias. Hermanita, de los tipos de pecados hablamos muy somera de los pecados mortales y veniales, pero en una forma general, tan explícitamente de cuáles son los pecados, son estos, mortales, los veniales son estos, no sé, y ahí sería otra clase más profunda con respecto al enfoque de los pecados. Por eso al inicio les hablé del examen de conciencia, que muchas veces teníamos que tener cuidado con el moralismo, que era de que a niños, a personas llevaban unas cantidades Incluso, de lista para... hermanita, incluso dentro del retiro vamos a hacer lo posible por sacar un espacio concreto, porque dentro del retiro les vamos a mencionar que ustedes deben tener el tema de la confesión previamente antes de hacer el acto de confianza en cualquiera de sus parroquias donde se encuentren, y les vamos a aclarar el tema de la confesión también, y les vamos a aclarar el tema del pecado, qué es pecado mortal, qué es pecado venial, porque se les recomienda hacer una, una revisión de vida para este acontecimiento de la experiencia de encuentro con María en el rito propio. Se les hace previamente como ese acompañamiento. Una pregunta, ¿cuándo es que es el retiro? ¿Cómo? Qué pena, me repite, por favor, hermano. Hermano, mira, ¿cuándo es que es el retiro? Bueno, el retiro está pensado para la última semana antes de la consagración. Está pensado específicamente para hacerlo 8 días antes. Es un retiro que se hace
3 días, son entre comillas, pues como esto es virtual, serían 2 días que usted hace solo en su casa y posterior a esto nos encontraremos el día domingo todos juntos con el fin de poder ya tener los temas concretos. Entonces, se llama retiro para personas ocupadas, 2 días en casa o en su trabajo. Se les va a explicar qué es lo que comprende cada uno de los pasos del retiro y desde ese punto de vista vamos a tener como la oportunidad de tener mucha mayor claridad al respecto. La fecha como tal, los hermanos, no sé si de pronto la hermana Erika nos la aclara, porque creo que es el 30, si no estoy mal, es el 30 de julio, si no estoy No, el retiro nos da para el domingo 7 de julio, hermano Víctor, porque Ok, salen completos los temas. ok, entonces el domingo 30 acabamos y el domingo 7 tendremos el retiro, entonces será viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio, entonces ahí vamos a tener ese momento de retiro. Bueno, ya dejamos también el link, como le dijo la hermana Erika, ya está el link en el chat. Con su permiso, sí, volver al tema, si me lo permiten. Sí. Gracias. Pues espero muy pertinente intervenir con unos complementos. Por favor, por supuesto, si me equivoco, me corrigen. Hay 2 palabras o 2 elementos fundamentales que yo creo que el Señor en el Evangelio nos los ha enseñado. Uno es la infancia espiritual y el otro es la pobreza espiritual, que creería yo que son muy importantes a la hora de buscar la reconciliación con nuestro Señor. Cuando hablamos de pobreza espiritual, pues por supuesto es nosotros dejar de lado esas riquezas que tenemos materiales en el sentido de que cuando queremos hacer que suplanten o reemplacen a Dios, porque ser rico no es malo. Y en cuanto a la pobreza espiritual, pues son esos defectos, son esas situaciones o comportamientos que son totalmente contrarios a la virtud, y sabemos que el camino de la virtud nos acerca mucho al Señor y nos mantiene unidos a Él. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a confesarnos, pues el ser pobres, tanto materiales como espiritualmente, a bajarnos, saber que nosotros somos llenos de miseria, que estamos llenos de miseria, pues nos va a dar el lugar indicado y le damos el lugar que le corresponde a nuestro Señor como nuestro Creador. Y la infancia espiritual, digamos, lo que es como esa confianza en la misericordia que tiene de Dios, en creer en su palabra y en siempre estar en un proceso de conversión. Por eso es que el Señor muchas veces leemos en el Evangelio que cuando Él curaba a alguien, por ejemplo, la mujer adúltera que le iban a apedrear, el Señor en defensa de ella le dijo, bueno, ¿quién de ustedes tiene pecado? Pues no tiene pecado, tire la primera piedra. Y estos judíos empezaron a ir. Después el Señor le preguntó a ella, ¿dónde están quienes te acusaban? Vete y no peques más. Ahí es donde está nuestra infancia espiritual, en esa confianza en la misericordia de Dios. El Señor, por supuesto, que lo perdona absolutamente todo. Pero cuando nosotros nos vamos al sacerdote y nos le presentamos, hacemos ese examen de conciencia y como lo decía el hermano, hay que preparar un examen de conciencia de toda nuestra vida. Es que uno a veces ve personas que uno conoce y que se acercan y gracias al Señor pues como que abren su corazón, que llevan muchísimas décadas sin confesarse y uno les dice, vaya y confíense, prepárese completamente, sin ninguna vergüenza, dígale todo al sacerdote, no crean eso que por lo que yo pasé, por ejemplo, en que es que el sacerdote es más pecador que yo y cómo voy a confesarme. Y esas son las grandes mentiras que nos alejan de la misericordia de Dios. Y duran 5 minutos en el confesionario. Entonces ese abajarnos es precisamente reconocernos pecadores y por más malo que haya sido el pecado, entregárselo al Señor a través de su ministro. Porque después de que nosotros nos llame el Señor a su presencia,
y no hayamos hecho una confesión, pues ahí sí ya va a venir la divina justicia. Entonces, esos exámenes de conciencia es bueno buscarlos en una página católica para que los sacerdotes la han estructurado, las hermanas, personas que son formados como ustedes, que dirigen comunidades o grupos de oración, sacan un listado gracias a su experiencia y a lo que ellos durante su vida han tenido la oportunidad de resumir y pues obviamente nos la comparten para que nosotros podamos tener un proceso de preparación a conciencia para poder sentarnos con el sacerdote y empezar nosotros a liberar y a sanar muchas heridas que traemos por culpa del pecado. Porque es que además del bautismo, sí, efectivamente, con el bautismo nosotros ese pecado original lo subsanamos, pero pues como les decía ahorita, hay muchas personas que pudimos haber estado alejados de la iglesia durante mucho tiempo y pues es muy difícil no acordarnos de los pecados. Por eso estas listas son tan importantes para que nosotros podamos llegar bien preparados ante el sacramento de la reconciliación. Y en este orden de ideas, pues nosotros no falta el respeto al Señor, porque el Señor nos ha dicho, la Eucaristía es alimento de vida eterna o también de condenación, porque aquel que no se prepare y lo recibe a Él con pecado mortal, pues está comiendo y está bebiendo la carne y la sangre de nuestro Señor y pues prácticamente va a obtener no un beneficio, pues, sino que una consecuencia totalmente contraria a la salvación eterna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano, por esa claridad. Bueno, les aclaro a todos que ya estamos corrigiendo el link de asistencia. Ya denme 2 segundos para que lo puedan nuevamente ver. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud que tengan los hermanos? El retiro que tú hablas, que ya es presencial, ¿dónde sería? Pues yo estoy en Medellín. No es presencial. Bueno, se puede hacer presencial uniéndose a alguno de los lugares donde se tenga eh, el proceso, ¿cierto? Donde tengamos abierto el proceso. Sin embargo, el retiro para ustedes lo pueden hacer virtual. Pero si ustedes están en ciudades cercanas, o sea, por ejemplo, si hay varias personas de Bogotá, si hay varias personas de Medellín, nos vamos a hacer pues como un link después de asistencia también para poder tener claridad de cuándo pueden acercarse a alguno de los lugares. Por ejemplo, en Medellín, si hay varias personas que se puedan hacer, se puede gestionar el espacio para que lo hagamos, bien sea en la parroquia San Maximiliano Kolbe, en Bello, en Niquía, o bien sea en el seminario San Maximiliano Kolbe en La Estrella, Antioquia. Si no se puede hacer en ninguno de estos dos lugares, lo podemos hacer virtual sin ninguna dificultad. En Bogotá se puede hacer, bien sea en alguno de los núcleos que están actualmente presencia de la MI o dos lugares específicos que puede ser la parroquia San Luis de Tolosa o el seminario San Antonio de Padua. Ambos quedan relativamente cerca, están en el norte de Bogotá. Y así cada una de las presencias, si están en Finlandia Quindío, en Finlandia Quindío, o en el Quindío, podemos gestionar para que en el Quindío se haga, pero como les vuelvo y les repito, no hay dificultad de que lo hagamos virtual, ¿cierto? Está pensado para ustedes porque hay muchas personas que están conectadas de diversas partes donde aún no tenemos como tal la presencia física de hermanos. Y de hecho, esa es una invitación también que se les hace para que ustedes, si desean estar como empezar a reunirse para empezar a adelantar todo el proceso de formación de núcleo, está abierto para que lo hagan. De ahí la importancia que nos vayamos como comunicando y nosotros podamos poner en contacto para que se puedan ir formando eh, en estos lugares, por ejemplo, como en Acacias Meta o en Cali tenemos núcleos, entonces en Cali podemos gestionar la manera de que se pueda hacer también presencial, pero algo les repito, en este momento para todos lo podemos hacer virtual, que también es otra experiencia interesante
de los que no puedan estar como directamente físicamente, ¿sí? Ya acabo nuevamente de abrir el link, por favor, vuelvan, ingresen al link para la asistencia, la voy a volver a compartir, lo voy a volver a compartir para que nuevamente lo diligencien y eh, me confirmen si ya pueden ingresar. Aquí lo voy a volver a compartir. Porfa, empiecen a ingresar ahí, que ya, entre comillas, ya empezaron, ya hay 38 respuestas, o sea que ya está abierto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, hermanos, hermanas? Buenas noches. Yo quisiera saber qué necesitamos para el retiro eh, en Bogotá. Eh, bueno, te entendí que son 2 virtuales y uno físico, si se puede físico, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesitaría en el retiro físico? No, ¿Hay no que son. llevar algo? ¿Hay una contribución? Ok, ¿Necesitamos algo? listo. Y para el día de la consagración, una medallita o qué necesitamos. Ok, bueno, para el día del retiro, como les digo, son 3 días, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado lo hace cada uno de manera personal, desde su realidad de trabajo o de casa, se hace personal. Y el tercer día ya si nos reunimos virtual o si en alguno de los núcleos usted está cercana, por ejemplo en Bogotá, a San Antonio Norte, ya le digo más o menos, en la 182 con séptima, se podría dirigir o desplazarse para el retiro. Ya cuando lleguemos ahí, ya les vamos a decir qué se necesita. Lo principal que se necesita es disposición, eso es lo principal. Para el día del retiro es disposición, sacar el espacio de esos 2 días, que aunque usted esté trabajando, tener los momentos pues que ahí se les va a compartir toda una guía, un modelo específico para que ustedes puedan acceder al retiro de manera muy coherente, ¿cierto? El tercer día que ya es todos juntos, ya las indicaciones se las iremos dando a medida que ya avancemos. Nosotros nos vamos a reunir ya con todos los núcleos. De hecho, en este momento estamos en una reunión a nivel nacional aquí en Bogotá, algunos hermanos, y vamos a tratar de que el otro fin de semana ya tengamos claridad al respecto de los lugares donde pueden acercarse en ustedes a hacer, hacer el retiro, perdón, de manera presencial del día domingo, y asimismo también puedan tener la oportunidad de vivir su acto de amor y confianza con alguno de los núcleos que tengan cercanos. Las grabaciones ya hay una grabación compartida en internet, que es la del primer tema. Ya intentaremos ponernos al día con estos temas en el transcurso de esta semana. Vamos a recoger las grabaciones para poderlas subir en YouTube, porque importantísimo que ya hay, como les digo, una formación en YouTube. Ya la pueden ver, pueden acceder. Ahorita la comparto nuevamente en el grupo para que la puedan ir revisando, y las demás vamos a tenerlas ahí como al respecto. ¿Qué otra preguntita veo por acá? Eh, que si podemos compartir nuevamente el PDF. Fran, ¿me ayudas compartiendo el PDF? Listo. Ya van a compartir el PDF nuevamente de la milicia, perdón, del camino del discipulado. No se preocupen, que ya lo van a volver a compartir para aquellas personas que no lo tienen todavía en el grupo o se les desapareció. ¿Listo? Víctor, ¿Qué otra? Víctor, Sí, escucho. es lo siguiente. En el núcleo Santa María la Antigua vamos a hacer el retiro el domingo 7, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y terminamos con una misa. Y vamos a hacer la consagración el martes 9 a las 7 de la noche. Voy a hacer una reunión con todos los que pertenecen al núcleo, que están virtualmente, en el fin de semana del 30 para, para dar todas las indicaciones con respecto a lo que es el retiro y la consagración. Ok, perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. hermano Víctor,
Y gracias, Hernán. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta semana, porque yo sé que hay de diversas partes de Colombia, inclusive donde hay núcleos, entonces vamos a organizar muy bien el cronograma que tiene cada núcleo en Colombia, digamos, tanto para el retiro espiritual como para la consagración, horarios y demás. Y luego iremos compartiendo también en el grupo para que ustedes miren cuál les queda más cercano, inclusive con dirección, para que nos direccionen a nosotros y poderlos incluir tal vez ya sea de manera presencial, tanto en el retiro como en la consagración. Creo que simplemente es cuestión de organización logística, eso lo hacemos en esta semana para que todos tengan esa información y lo vamos haciendo y pues ya quien por distancia y por todo no pueda estar de manera presencial ni participar de esto con alguno de los núcleos, pues ya también ya igual está, digamos, todo lo preparado virtualmente, entonces no hay ninguna complicación. También ya en el transcurso de la semana les hablaremos porque claro, para el acto de confianza hay que tener la medalla milagrosa, sin embargo, la ceremonia, la Eucaristía como tal, tiene unos signos muy bonitos, muy particulares, y por eso también hay una cartilla del Milite, donde están precisamente ahí todas las oraciones, todas las meditaciones, las moniciones y demás, inclusive los estatutos. Entonces, esa información ya la estaremos dando a partir de esta semana. No se preocupen. Y para que todos pues podamos culminar esto de la mejor manera. Eso nomás, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay, entonces, muchas gracias, hermana Erika, la presidenta. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces, ya, bueno, ya vi que si ya hay varias personas que diligenciaron, ya hay 59 respuestas en el link, entonces sí funciona el link en este momento. Muchas gracias. Entonces, ya, hermanas, dispongamos para culminar este encuentro. Muchísimas gracias a nuestra hermana de comunicaciones que hoy nos compartió el tema, que tuvo la oportunidad pues de estar con nosotros el día de hoy compartiendo este bello tema. Y bueno, Jamie, muchísimas gracias de este panel. Se detiene la grabación, hermano. Falta la oración final. Hermana Jamie, ¿estás todavía por acá? Bueno, entonces, hermana Erika, si nos ayuda, porfa, con la oración final, ya que ustedes estuvieron en toda la reunión, y el culminar. Entonces, podemos cerrar la sala. Bueno, le vamos a dar gracias a Dios por este momento de encuentro, por este momento de entender más todo el amor que Él nos tiene y su misericordia mediante esta formación que nos ayuda también a descubrir que el sacramento de la reconciliación nos ayuda a acercarnos a Él, pero también a sanar y a estar en paz para poderlo vivir a Él, vivir con Él de manera eucarística. Le vamos a ir a nuestra Madre Inmaculada, le vamos a entregar a ella también todo este camino que ya está prácticamente en la recta final para que sea ella quien lo ilumine, quien nos guíe y quien nos lleve al puerto seguro que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por su amor, por su compañía, porque siempre está demostrando su amor en cada segundo de nuestra vida. El solo hecho de respirar es una bendición que Él nos regala. Vamos a darle gracias por todo lo que nos concede, inclusive las dificultades, los problemas, todo lo que se nos presenta en el día a día, porque por medio de eso Él también permite que nosotros podamos levantarnos y aprender para forjar también nuestra vida dentro de lo espiritual, pero mirando siempre a Él y cumpliendo su voluntad. Le vamos a dar gracias a Él por todo lo que nos ha encomendado, por esta noche de encuentro, por nuestros hermanos que nos han acompañado y nos han iluminado, y para que sea Él mismo guiándonos durante estos días para culminar de la mejor manera en el acto de confianza y abandono a la Inmaculada. Vamos a todos a orar esa jaculatoria que el Padre Colbe nos ha dejado para que siempre nosotros la meditemos en nuestro día a día. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, por cuantos a ti nos recurren, en especial por los enemigos y alejados de la iglesia y por cuantos te son encomendados. Vamos a saludar a nuestro Padre Celestial con esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Entregamos una bella rosa a nuestra Madre, quien es la que nos convoca y nos llama. Y encomendando el descanso de esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta oración final nos despedimos también, recibiendo la bendición por medio de nuestra Madre, la Santísima Trinidad, diciendo: contigo voy, Virgen pura, ya en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre que eres, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con todos. Que tengan Así, una bonita noche. gracias, Dios les bendiga. Gracias, Buenas noches, muchas bendiciones. Gracias, Gracias. muchas buenas gracias. noches, muchas bendiciones. Buenas noches también. Feliz noche Hermana, para todos. gracias. Gracias. Podemos Feliz parar. noche. Muy buenas noches para todos. Cordial Buenas noches. saludo.